Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, cargo que ocupa desde hace 10 años y que va a dejar en apenas 3 semanas. Por eso hemos pensado que es un buen momento para hacer balance de esta década y preguntarle por los temas de más actualidad, por la tensión soberanista en Cataluña, por la beatificación masiva en Tarragona y las críticas de no haber mencionado a las víctimas del franquismo, por las leyes del PP en materia de educación o aborto y, por supuesto, por el Papa Francisco, que es tendencia, trending topic, y que ya tiene más de 10 millones de seguidores en Twitter. Señor Martínez Camino, bienvenido y buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos estado hablando al principio del programa mucho sobre Cataluña. No sé si le parece, me gustaría que nos dijera cuál es la posición oficial de la Iglesia española sobre el llamado desafío soberanista en Cataluña. Bueno, empezamos por un plato fuerte, ¿no? Para enlazar un poco las dos cosas. Hay una posición clara desde el año 2002, luego un pronunciamiento de la Asamblea Plenaria sobre los nacionalismos, hay otra del año 2006 sobre los nacionalismos y también se ha recogido esta misma doctrina hace un año en la Asamblea Permanente de octubre del año pasado, en el marco de una declaración que se titula Ante la crisis solidaridad. Y dicho muy brevemente, con el riesgo de no matizar bien las cosas, pues hay que empezar por decir por qué los obispos tienen que tener una postura sobre un tema político. Y se dice en el Evangelio. Bueno, pero esto es yo estoy haciendo una pregunta que es pertinente, luego habrá que decir en qué sentido es político y en qué sentido no. Se dice que en el Evangelio, es decir, en el dogma, en la cuestión de fe, no aparece ni España ni Cataluña, evidentemente que es así. Sin embargo, aquí se trata de una cuestión moral. Es una cuestión política con implicaciones morales. Está en cuestión el bien común, la paz y la convivencia. Y aquí hay unas implicaciones morales. No es igual desde el punto de vista moral actuar de una manera o de otra. Entonces, solo en este marco, a este marco se refieren los pronunciamientos de la conferencia. Y se podría decir que hay dos perspectivas, resumiendo mucho. Una desde el punto de vista formal y otra desde el punto de vista del contenido. Desde el punto de vista de la forma, no se puede actuar en contra de la ley. No se puede actuar en contra de la Constitución. No es moral actuar en contra de la Constitución. Porque la Iglesia siempre reconoce el poder legítimamente constituido, la Constitución es el marco de nuestra convivencia y quebrantar en la acción política el marco legal de la convivencia no es aceptable desde el punto de vista moral. Y luego desde el punto de vista del contenido, de lo que se trata aquí, los obispos han declarado que se trata de un bien, la unidad, la convivencia, la historia de la nación española es un bien que hay que tratar con responsabilidad moral. Y cuando hay voces, por ejemplo, en la Iglesia catalana, cuando hay voces en la Iglesia catalana que hablan de nación catalana, que reconocen la nación catalana, ¿eso le incomoda a usted? No se trata que me incomode a mí esto, es una cuestión que a mí me incomode una cosa a otra, es muy relativo. Efectivamente, hay algún documento de los obispos catalanes que dicen que constatan la existencia de una nación catalana, pero esto en principio es una cosa distinta de las dos que he dicho antes. Son compatibles. Bueno, tras estos años como portavoz de la Conferencia Episcopal, tras estos 10 años, ¿usted cree que la gente se ha alejado o se ha acercado más a la Iglesia? Son 10 años en los que han pasado muchas cosas en España, en el mundo, 3 papas, 3 gobiernos en España, 3 presidentes de la Conferencia Episcopal, son años muy ricos y en este aspecto pues hay de todo. Pues por ejemplo en estos años se han incrementado en 1 millón, hay 1 millón más de contribuyentes que marcan la X de la Iglesia Católica. En cuanto a la participación, esto naturalmente es un aspecto circunstancial, pero es un barómetro porque no es una encuesta, no es una encuesta con un grupo de personas a las que se pregunta, sino es otra cosa. Y en cuanto a la participación en la Iglesia, en la vida de la Iglesia, es decir, en ir a los domingos a misa, se mantiene bastante, en torno a los 10 millones. Y luego, en el fondo, sí que tenemos que reconocer, hay un proceso de secularización de la sociedad,
incluso de secularización interna de muchos ámbitos de la vida de la Iglesia, al que los papas y el Papa Francisco quieren responder con la nueva evangelización, no solo en España, sino en el mundo, diríamos, europeo o occidental. ¿Y a qué achaca usted ese proceso de secularización? Es un proceso muy largo, hace 3 o 4 siglos, que se da este fenómeno de una... es decir, de comprender la vida social y la vida de las personas en la sociedad, pues como que no tiene nada que ver con Dios, con la cuestión de Dios. Esto es una novedad absoluta en la historia de la humanidad. El ser humano, diríamos, que se puede definir como un animal religioso. ¿Por qué? Porque piensa en lo incondicional, en el amor incondicional. El amor es incondicional. Yo quiero que me amen sin condiciones, no porque soy guapo, ni alto, ni porque trabajo mucho, porque soy sano, porque soy fuerte. Eso es la cuestión de Dios. ¿Dónde está el amor incondicional al que todo corazón humano aspira? Entonces, en contra de la antropología fundamental, de las estructuras fundamentales de la vida humana, hay una cultura pública occidental moderna. Todas esas dos cosas son importantes. Cultura pública occidental moderna que pretende prescindir de Dios. Es más, que lo considera nocivo para el ser humano y para la vida social. Esto nunca se había dado en la historia de la humanidad, es una cosa nueva, y que tiene que ver pues, con distintas cuestiones históricas de Europa y del mundo. Y tal vez, por resumirlo de una manera, y esto es mi opinión, hay muchas cosas escritas sobre esto, el desarrollo científico y técnico que a partir del siglo XVI sucede en Europa, que permite ir a América, que permite luego ir a la Luna, que permite ahora hacer seres humanos en el laboratorio, esto ha obnubilado al ser humano. Su poder técnico le ha hecho creer falsamente que él es el ser supremo, que no hay más que el poder humano. Y esto es un error grave que tiene gravísimas consecuencias secundarias, como se ha visto en el siglo XX. Ya se ha visto. Y por eso hay la crítica de la modernidad y la crítica a la secularización, ya existe también. Y la vuelta a la religión. El ser humano maduro se da cuenta de que a pesar de que tenga mucho poder, su poder no puede responder a la cuestión: ¿y quién hace justicia a las víctimas del siglo XX? ¿Quién? Bueno, tiene que ver el juicio de Dios, que es un juicio de misericordia y de salvación. Vamos, como hacemos siempre en el programa, hemos salido a la calle para saber qué preguntarían los ciudadanos a nuestro invitado, y esto es lo que nos han dicho. ¿La crisis económica influye en las vocaciones sacerdotales? ¿Qué tal va la nueva vocación española? Porque todo lo que se ve en los conventos, incluso en el seminario, hay mucha gente de otros países. ¿Qué le parece? Primera vez que tengamos un papa latinoamericano. Me gustaría preguntarle alguna frase o algún mensaje que pudiera decir ahora a la juventud actual, a la juventud católica sobre todo actual. ¿Por qué dentro de lo que es el Nuevo Testamento, por qué hay tantísimo antisemitismo? Yo como judío me siento muy ofendido con respecto a eso. A ver si va a haber un proceso de modernización quizá, que me da la impresión que la Iglesia española se ha quedado un paso atrás. Yo lo que quisiera preguntarle es si la Iglesia, efectivamente, si la Iglesia española, ¿cómo ve la línea de Francisco? Si es una cosa que la vemos nosotros de lejos o toda la Iglesia lo está viviendo de la misma manera. ¿Cómo ve la Iglesia española la línea del Papa Francisco? ¿Va a ayudar a frenar esa secularización de la que hablábamos hace un momento? El mensaje del Papa Francisco y las formas del Papa Francisco. Yo creo que lo está haciendo ya. Que su forma de comunicar, su forma de presentarse, pues está consiguiendo interpelar a ciertos ámbitos alejados de la Iglesia que nos está sorprendiendo a todos positivamente. Ya lo está haciendo. Ahora, el problema de secularización es un problema de muchos siglos, muy complejo, y que creo que este pontificado va a dar un paso adelante en hacer reflexionar no solo a la vieja Europa, sino también a Latinoamérica, de la que el Papa proviene, sobre lo maravillosa que es la fe cristiana, la novedad de la fe cristiana y la libertad que aporta al ser humano. ¿La Iglesia española se siente cómoda con todo lo que dice y lo que hace el Papa Francisco? Por supuesto. Le hemos invitado en el año 2006 a dar los ejercicios a los obispos, cuando no se hablaba todavía de que iba a ser el Papa. Le invitamos, cada año hay ejercicios para los obispos, e invitamos a una persona de España o de fuera de España para que nos dé los ejercicios durante 5 días. En el año 2004 le llamamos, un servidor le conocía de antes de oídas, y ¿cuándo quiere usted venir? Pues voy el 2006, en su agenda, vino el 2006, le conocíamos, sabemos que es un santo.
Sabemos que es un santo. Aquí tengo, como sabía que me iba a preguntar a usted, tengo aquí un libro de él que se llama Mente abierta y corazón creyente, al que un servidor ha escrito el prólogo. Son 4 cursos de ejercicios. Y aquí está el secreto del Papa Francisco. Mente abierta, corazón creyente. Y ya es de antes de ser Papa, son prácticas de él. Y los editores me pidieron el prólogo. Entonces aquí en el prólogo... a mí me parece difícil resumirlo, ¿no? Porque son muchas cosas, pero hay 3 cosas en el prólogo en que está el secreto del Papa Francisco. Uno es la alegría de la fe, otro es la vida cristiana como combate y otro la carne herida, la persona. La alegría de la fe, él dice, no se puede, la gente tiene miedo a estar alegre por la resurrección del Señor. Tiene miedo a estar alegre, porque como la vida es tan difícil y hay tantos problemas, tener la alegría de la fe es lo fundamental. Si los creyentes no estamos alegres de la fe y somos tristes santos, como dice él aquí citando a Santa Teresa, pues qué triste papel vamos a hacer. Y bueno, de ahí vienen los curas funcionarios, los clérigos de Estado, como llama él, todos estos que he dicho, porque lo hacen por oficio, pero sin el corazón. Esta es una de las cosas de Francisco. La segunda es el combate de la fe. La vida cristiana no es una tertulia de televisión, ni un café de sobremesa. Es un combate, porque está la fuerza del mal, que ha llevado a Cristo a la cruz. Y tenemos que vivir preparados para el combate espiritual. Y este combate se rehuye, y en las sociedades del bienestar se rehuye más todavía, y vivimos en la farsa. Y tercero, la carne. La persona concreta, la persona herida. No podemos hablar de conceptos abstractos. Tratar bien a una persona concreta es un hecho universal, no individual. Nos parece que perdemos el tiempo con una persona, pero eso no es eso. Es uno de los puntos centrales. El Papa Francisco sabe que una gran encíclica es escribirle a la hermana, lo digo porque lo pongo aquí, la hermana portera de la casa de ejercicios, donde él viene a dar los ejercicios, desde el año 2006 le escribía todos los años una felicitación de Navidad y le mandó este libro. Vamos a escuchar, señor Martínez Camino, las preguntas de nuestros contertulios. Empezamos con Natibel. Sí, seguimos con el Papa, que es una personalidad muy atractiva para todo el mundo, creyentes y no. ¿Qué consideración le merece a usted una de las frases que más impacto ha causado del Papa Francisco, que es que haya dicho, yo nunca he sido de derechas? Es un poco sorprendente porque los papas nunca dicen si son de derechas o de izquierdas. Y en ese sentido es normal que haya llamado la atención porque no hay precedentes que un papa haya dicho eso. Pero seguro que tampoco dirá que es de izquierdas. Hay que saber el contexto en el que lo ha dicho. Ya antes de ser papa, pero cuando fue papa, hubo una investigación para sacarle, diríamos así, una historia sucia de haber entregado sacerdotes a la tortura en el régimen militar. Y él, en ese contexto, dice, en el lenguaje de ahí, que dice, yo nunca he hecho eso. No he estado con la tortura de los militares. Eso quiso decir. No creo que identifique la derecha con ese pues tipo en aquel de contexto prácticas. sí, en aquel contexto sí. ¿Sí? No, es que no es el lenguaje, por eso hay que traducirlo. Ya. Hay que traducirlo a eso. Quiso decir eso. No quiso decir que no era del PP, ni de CiU, ni de un partido de derechas de España. Eso no lo quiso decir. Porque también es absurdo que el Papa diga eso. Carmen. Sí. Monseñor, a ver, todos sabemos que usted se va porque ha cumplido su mandato. Hay un doble mandato según los estatutos y no se tiene que rebasar. Pero también eso está en un contexto. Resulta que en marzo se supone, o eso dicen los expertos, que Monseñor Rouco Varela también va a dejar el cargo y habrá una sucesión. Lo que yo le quiero preguntar es si hay un cambio de ciclo en la Iglesia, si la venida del Papa Francisco trae un cambio también a la propia Conferencia Episcopal Española, en el sentido de que pudieran venir tiempos menos doctrinales y más abiertos, a lo mejor más atractivos, como está resultando la misma venida del Papa Francisco. A lo mejor que pudiera la Iglesia, en cuestión de meses, empezar a hacer un discurso mucho más solidario, más sobre la solidaridad que sobre el pecado, menos aborto, como dice el propio Papa Francisco, no porque no se considere un pecado en la Iglesia, sino porque forme menos parte del discurso. Si cree usted que va a haber este cambio de ciclo y si pudiéramos incluso
incluso asistir a alguna sorpresa, porque en el sentido de que el Papa es poco, que es poco clerical, a lo mejor podría haber una sucesora o un sacerdote que no fuera obispo, ¿no? Algo así. Bueno, yo cuando me eligieron secretario yo no era obispo, me eligieron decisión de sacerdote, y en los estatutos pues no está excluido que pueda ser un sacerdote o una religiosa o cualquier mujer también, que el caso es que haya alguien que en este momento pueda hacerlo. Eso no está excluido, creo yo, según los estatutos. El cardenal Rocco, en marzo, lo que termina, le pasa lo mismo que a mí con su cargo de presidente de la Conferencia Episcopal Española. Exacto. Lleva 2 mandatos y no puede ser reelegido. Eso es lo que termina. Pues son coincidencias cronológicas. Ya he dicho antes que durante el tiempo que en estos 10 años ha habido 3 papas, ¿no? Ahora coinciden estos cambios. Y los cambios siempre son buenos. Cambio de papa, cambios de... Entonces, ¿está de acuerdo con el Papa cuando dice que es necesaria una presencia femenina más incisiva en la Iglesia? Por supuesto, claro que todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el problema es los condicionamientos históricos que tenemos. La mujer, por supuesto, juega un papel importantísimo. La Iglesia ya lo juega, pero tiene que jugarlo más según se vaya incorporando más a la vida social y también a la vida social de la Iglesia. Hay algunos límites en la Iglesia que ya dijo el Papa que son los que son, es decir, para el ministerio ordenado no puede ser, pero eso no quiere decir, pero ha dicho que la Virgen es más importante que los obispos. Todos lo sabemos, eso es una cosa, es decir, que puede tener una gran influencia. Yo la contraposición entre doctrinal y social no la haría. Sin buena doctrina no hay buen compromiso social. Y el Papa no la hace, esa contraposición. Lo que pasa es que él tiene un carisma especial y dice una cosa. Y él no ha dicho que nos hable del aborto ni de los problemas morales. Ha dicho que no hay que estar siempre hablando de ellos. Pero los que siempre hablan de ellos son los medios de comunicación. No nosotros. Mire, lea usted los temas de los que habla la Conferencia Episcopal en todos los documentos que hemos hecho. Por ejemplo, hay uno magnífico que no tuvo ningún voto en contra en la plenaria. Es difícil que 80 obispos voten todos que sí. Siempre pone usted a votación, existe Dios y hay 3 votos que dicen que no. Pero por cuestiones de entender mal la pregunta, del aparato. Dios es amor, es un documento precioso de la plenaria en el cambio de milenio. Tuvo poco eco en los medios. ¿Por qué? Porque interesan más las cuestiones relacionadas con la política y con la vida, diríamos, más inmediata. Pero en esto no hay una perspectiva diversa. Hay un modo de actuar distinto, eso sí. Y está muy bien que cambie el presidente, que cambie el secretario y que haya cambios cuando tiene que haberlos. Enrique. Sí, buenas noches. Una postilla y una pregunta muy rápidamente. La postilla. Hoy 60 entidades católicas de Cataluña, entre ellas algunas órdenes religiosas, han presentado en el Parlamento de Cataluña una adhesión no a ir contra la Constitución, pero sí en favor de la celebración de esta consulta sobre la que se está debatiendo. Y la pregunta que quisiera hacerle tiene que ver con la anterior. Quisiera preguntarle si puedo ir muy equivocado en el siguiente supuesto, que sería el siguiente, que su sucesión se produjese de la siguiente manera, en un desdoblamiento, es decir, que hubiese en el futuro un secretario de la Conferencia Episcopal, pero a su vez un portavoz que no coincidiese, porque creo que no tiene por qué coincidir, y que en ambos supuestos, nuevo portavoz y nuevo secretario, fuesen mujeres. Esto yo creo que es poco probable en este momento. Creo que es poco probable, porque no lo puedo escribir porque no lo sé quién va a ser mi sucesor o sucesora, pero es poco probable que sea una sucesora. Es posible, pero creo que es poco probable. En cuanto a la diferencia, la responsabilidad de la comunicación hacia afuera de lo que hace la conferencia la tiene el secretario, pero lo puede delegar ese oficio de portavocía o incluso hacer una vicesecretaría para la comunicación, como ya ha habido. En algún predecesor mío lo hizo así. Esto es posible. Si se va a hacer o no depende de mi sucesor, no depende de mí. Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Usted ha hecho declaraciones sobre la ley del matrimonio homosexual, diciendo algo así como que era una ley de Satanás y que era una ley que destruía la familia y el matrimonio. Yo le quería preguntar, por un lado, ¿en qué ha destruido esa ley la familia? Puesto que la familia aparentemente sigue igual, o por lo menos la percibimos igual. Y en segundo lugar, dado que este gobierno no ha cambiado esa ley, ¿sería cómplice de esa ruptura o de ese atentado contra la familia? La expresión que es una ley diabólica de Satanás no es mía ni de los obispos españoles, sino del cardenal Bergoglio en la Argentina. Y salió una entrevista donde venía a cuento decir esto. Aquí no hemos dicho eso, pero estamos de acuerdo. Porque la mal llamada ley de matrimonio homosexual, que no se llama así, la palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. Personas del mismo sexo, da lo mismo. Tampoco. Tampoco. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La palabra homosexual no aparece ni una vez en la ley. La
Tampoco. Sí. Es un cambio en el Código Civil. Es un cambio en el Código Civil. No, lo siento, pero tengo que corregirle. Y compruébelo usted a ver si yo me equivoco. Pero no es verdad. No aparece ni homosexual ni persona del mismo sexo. ¿Y eso qué cambia? El atentado. Muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque quiere que se lo diga en un título periodístico. Desde el año 2005 se ha quitado a todos los españoles el derecho a ser considerado por la ley como esposo y esposa. Así de claro. Y en España, expresamente, ¿en qué ha consistido esa ley nefasta? En borrar del Código Civil la palabra esposo, esposo y padre y madre. Nada más. Y sustituirlas por cónyuge y progenitor, que se ve que tiene que ver más con refrigerador. Progenitor, entonces, ¿y eso destruye la familia? Eso ha hecho que el matrimonio en su especificidad ha dejado de ser contemplado por la ley. Es decir, los que decimos que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, es la unión de un hombre y una mujer, estamos al margen de la ley, si no fuera de la ley. Es una cosa muy grave. Es que además hay mucha ignorancia sobre lo que pasa. Perdone, no me refiero a usted, pero en las palabras que usted ha expresado indica que no conoce bien el asunto. En los términos no aparece ni homosexual ni personas del mismo sexo. Se llama Ley de Reforma del Código Civil en materia del derecho a contraer matrimonio. Pero insisto, ¿eso destruye la familia? Eso destruye un hecho tan importante como el siguiente, que si el matrimonio en cuanto a unión de una y una mujer es o no merecedor del reconocimiento legal y de la protección legal. Según nuestros legisladores no lo es, porque ni siquiera lo reconoce en su especificidad. No está prohibido que se case un hombre y una mujer. Eso me dijo una vez un miembro del anterior gobierno, que la ley no es tan mala porque no prohíbe que se case un hombre con una mujer. Le parecerá a usted increíble, pero sí es. Y efectivamente no lo prohíbe, pero no lo reconoce en su especificidad. Según la ley, una definición de matrimonio en España ahora consiste en la unión de afecto de cualesquiera dos ciudadanos. Y eso no tiene nada que ver con el matrimonio. ¿Pero por qué es malo asimilar una pareja de un hombre y una mujer con la de dos hombres o dos mujeres que se quieren? Es que eso sería otra cosa. Eso sería menos malo que esto, que es lo que pasa en Holanda. En Holanda el matrimonio es el matrimonio, es la unión de un hombre y una mujer. No se ha borrado de las leyes la palabra esposo y esposo. Los españoles han perdido el derecho a ser considerados por la ley como esposo y esposa. Tienen que ser cónyuge A y cónyuge B. Tienen que elegir ser A o B. No puede. En su casa, usted a su esposa le puede decir, ¿cuánto te quiero, esposa mía? Pero eso no tiene ninguna relevancia legal. No se lo pueden prohibir, estaría bueno. Pero usted no es reconocido como esposo por la ley, ni puede serlo. Entonces eso significa además, fíjese usted, que la educación de los niños como futuro esposo o esposa no está protegida por la ley. Porque en España no hay esposos ni presentes ni posibles futuros. Es un concepto alegal o ilegal. Esposo, perdóneme, no es un término jurídico, yo creo. Es como si amante, querido, esposo, se puede llamar cualquier cosa a un ciudadano que se casa con otro, ¿no? Pero el Código Civil estaba y se ha borrado. Lo dice la ley de exposición de motivos. Lea usted la exposición de motivos. Sí, yo invito a los españoles a que lean la ley. Y la exposición de motivos. ¿Por qué se ha hecho eso? Y lo dice la exposición de motivos. Dice, fíjese usted qué trágico es. Dice, esta ley consiste en suprimir estos términos, que son patriarcalistas y machistas. Pero hay un artículo donde no me has podido quitar el término padre. Hay un artículo en el Código Civil donde tenemos que mantener el término padre. ¿Sabe usted cuál es? El de la presunción de paternidad. Porque ahí solo le afecta al padre. Pero, madres presuntas perdóneme. Es trágico. Y tiene unas consecuencias de destrucción. Evidentemente, una ley no destruye el matrimonio. Yo nunca he dicho que esta ley destruya el matrimonio. El matrimonio tiene una vitalidad humana y antropológica que no hay ninguna ley que lo pueda destruir. Pero es una destrucción legal. Esa ley ha sacado de la ley el reconocimiento del matrimonio en su especificidad. Bueno, es una destrucción legal del matrimonio. Gracias a Dios, no social ni antropológica. Perdóneme, yo no le veo el problema, pero no lo vamos a discutir. Bueno, pues la segunda parte. Hay que estudiar bien el planteamiento del tema. Dado que ustedes protestaron tanto cuando se aprobó la ley, era mi segunda parte de la pregunta. No protestan ni hacen gestiones ni nada parecido para que este gobierno, que entonces era el partido de la oposición y que estaba en contra de la ley, modifique esa ley. Tengo que decirle que ya lo hemos hecho. Hemos hecho una declaración pública cuando el Tribunal Constitucional dijo que esta ley no está en contra de la Constitución. La hemos hecho.
y hemos instado a que sea cambiada, porque también dice el Tribunal Constitucional que aunque no está en contra de la Constitución, lo cual ya es difícil, bueno, eso es una cuestión técnica, que vamos a dejarlo estar, pero también dice el Tribunal Constitucional que no es la única forma de regular el matrimonio. Por lo tanto, el Gobierno tiene espacio para hacer otra regulación. Maite. Lo hemos dicho, perdone. No, como había Es que usted me dice, antes y es que mire usted que no lo hemos dicho, es que lo hemos dicho. Hay que saber Vamos a estas escuchar más cuestiones. preguntas. Interesante debate, pero yo voy a cambiar de tercio. Buenas noches, señor Martínez Camino. A mí me gustaría llevarle al ámbito de la educación. Desde luego, la ley Wert ha cosechado muchísimos opositores, muchísimas críticas por parte de distintos ámbitos, desde luego de la oposición política y también mucha respuesta, contundente respuesta en la calle. Pero ha habido también una respuesta que ha sido de la Iglesia Católica fundamentalmente a ese precepto que la ley Wert no contempla, y es que se convierta en la religión, la asignatura de religión, en una oferta obligada en bachillerato. Me gustaría saber si usted ha convencido ya al señor Wert, porque esta ley incluso ha motivado que la Iglesia haya dicho que se ha sentido más amparada y mejor por el gobierno socialista en ese ámbito, en el ámbito educativo, en el respeto, en el que se haya contemplado la religión como asignatura obligatoria, mucho más en el gobierno socialista que del gobierno del Partido Popular. ¿Ha convencido usted por fin al señor Wert? Exactamente eso no lo hemos dicho. Lo que he dicho, exactamente eso no lo he dicho, tal como usted lo ha dicho. Hemos dicho que esta ley mejora la LOE en el tratamiento de la religión, lo mejora. Pero lo que hemos dicho es que este gobierno no ha convocado nunca la Comisión Mixta Iglesia-Estado para tratar este tema, y el anterior sí. Eso sí que lo he dicho. Pero los resultados finales es que mejora la ley, mejora la situación anterior. Pero tiene flecos importantes. ¿Y esos flecos importantes? No estamos satisfechos del todo porque tiene flecos importantes. Tiene una incoherencia interna la ley. En la disposición adicional segunda, que es muy importante, dice: la religión católica se impartirá de acuerdo con lo establecido en los acuerdos de Iglesia-Estado. Y a tal efecto, dice, se impartirá la religión en todos los escalones de la enseñanza en los que se ha contemplado por los acuerdos. De manera que en esos escalones de la enseñanza o grados de la enseñanza sea de oferta obligatoria para los centros y de elección voluntaria para los alumnos. Esto lo dice la disposición de segunda, por tanto, fundamentalmente cumple los acuerdos. Pero es incoherente la redacción de la ley porque luego, al regularlo en el bachillerato, resulta que no es de oferta obligatoria. Pero mi pregunta es... No es de oferta obligatoria en el bachillerato. Y eso es un hueco que habría que ¿Y ha convencido al señor Wert para que se lo corrija? Pues no me lo he dicho todavía. Lo veremos en estos próximos días, no lo sé. Nosotros no decimos al gobierno lo que tiene que hacer. Ellos saben lo que tienen que hacer. A ver, contacto con el gobierno anterior, Educación. eso lo hemos dicho siempre. Sí hay contactos con el Ministerio de Educación. Sí, lo habrá para modificar. Yo he hablado, yo estoy muy agradecido al señor ministro, que quiero decir también aquí, que he hablado con él muchas veces, en su despacho, por teléfono, he hablado. Lo que no hemos tenido lo que no ha habido es una convocatoria oficial de la Comisión. ¿Qué ha sido? ¿Mejor interlocutor el gobierno socialista o el gobierno popular con la Iglesia española? Si nos remitimos a los efectos de la ley, pues en los efectos de esta ley nos parece mejor, ya lo he dicho ahora. Entonces, y eso es lo fundamental, que cómo queda la ley, las leyes, ¿no? Y desde otro punto de vista, pues, bueno, pensamos que habría que haber convocado la Comisión Mixta Iglesia-Estado para tratar un tema contemplado en los acuerdos. Tal vez no lo hayan hecho porque, como se trata de una reforma de la LOE, no es una ley de nueva planta, va artículo por artículo cambiando la LOE. Pilar. Hola, buenas noches. Usted habla que ha habido contactos con el ministro Wert para la parte de la educación. Yo le quería preguntar por otra ley que el Gobierno tiene que aprobar, que es la ley del aborto, que es también una modificación de otra ley. No sé si para este asunto también se ha hablado con ustedes y de la ley o de lo que sabemos de la ley hasta ahora, si para ustedes entiendo que el planteamiento suyo es diferente, pero si le parece que el Gobierno está en el buen camino a la hora de la reforma de esa ley o tenían otras expectativas ustedes y pensaban que había que ser más ambicioso. Respecto de si hemos hablado sobre ese asunto, mire, a diferencia, conviene esto hacer un poco de pedagogía a la opinión pública. Sobre ese asunto el Gobierno no tiene obligación de hablar con la Conferencia Episcopal ni con los obispos. No es un asunto que está en los acuerdos. Obligación legal no hay. En el de la religión sí hay obligación legal. Aquí no hay obligación legal. Es un asunto moral en el que la Iglesia tiene una opinión muy conocida y una acción muy importante en la vida de la sociedad, defender la vida del ser humano inocente, que no puede valerse por sí mismo, que no puede hablar, que no puede sindicarse, que no puede defender sus derechos. La Iglesia quiere dar voz a los no nacidos.
y lo viene haciendo, no en solitario, pero de una manera muy importante, con muchas otras personas y otros grupos, naturalmente. Entonces, no hemos tenido conversaciones formales porque no hay que haberlas. Ha habido informales y no conocemos el texto de la ley oficialmente, lo conocemos por la prensa. Lo que conocemos por la prensa es una mejora sustancial de la actual legislación, sustancial, cambia el enfoque de la ley. La actual legislación contempla que hay un derecho a eliminar a un ser humano inocente. Eso nos parece una barbaridad jurídica y moral. En este deja de ser un derecho, que nunca lo ha sido, evidentemente, y es de nuevo contemplado como un delito, y con unos casos en los que ese delito no tiene pena o tiene penas de distinto grado. ¿Cómo va a ser en definitiva? Pues lo veremos, no lo sabemos cómo va a ser. Nosotros nos gustaría que no se trata naturalmente de criminalizar a las madres ni a las mujeres, necesitamos promover la natalidad, la maternidad. Estamos en una situación gravísima en este punto, desde el punto de vista social. La mujer necesita ayuda, apoyo, más que penas. Pero sin embargo hay un negocio del aborto, hay un negocio en torno a este crimen, y eso sí que no puede, un Estado que quiera respetar los derechos fundamentales no puede, tiene que vigilar para que nadie se lucre a costa de la vida de los inocentes. Señor Martínez Camino, hace unos días, y cambiando de asunto, el abad de Montserrat decía que la Iglesia debería pronunciarse de manera más clara y explícita sobre su papel durante el franquismo. ¿Comparte lo que dijo el abad de Montserrat? Yo no sé si lo dijo exactamente así, suponiendo que sea así, pues es su opinión. En este momento la Iglesia quiere seguir en lo que ha venido haciendo en los últimos 35 años, 40 años o 50 años, ya desde la época última del general Franco. Trabajar por la reconciliación, mirar hacia adelante, dejar atrás la España de dos bandos, de dos Españas, de trincheras ideológicas y mucho menos de violencia. En eso ha venido trabajando sin duda ninguna, lo sabe, yo creo que es reconocido por la opinión española y la mundial, desde antes de la muerte del general Franco ya, y después sin duda ninguna. Entonces, estas, diríamos, cuentas históricas son muy complicadas. Hay que ponerse en el momento de cada cosa. Hay muchos actores que tienen que intervenir. No se puede pedir a un actor solo determinadas cosas. Entonces, ya se ha hecho. Los obispos españoles, al hacer un balance del siglo XX, dijeron que España se vio arrastrada en el siglo XX por las violencias más grandes de la historia de la humanidad, destrucción de pueblos, de clases, de razas, de grupos ideológicos, las dos guerras mundiales mayores, las dos guerras más sangrientas de la historia, es el siglo XX. Y España estuvo en esa dinámica, no fue un punto y aparte, estuvo en esa dinámica de la violencia. Por esto los obispos dijeron, pedimos perdón a Dios por esto, con nuestros hermanos y con toda la humanidad. Y concretamente en España, pedimos perdón a Dios nuestro Señor, que es el juez justo, por las acciones que el Evangelio reprueba, que se cometieron a uno y otro lado de los frentes ideológicos trazados por la guerra, antes y después de la guerra. Eso está dicho. Yo no sé si conviene entrar en más juicios. Hay que dejar a los historiadores la historia. Hoy nuestros hermanos de Cataluña han tenido una reunión, han hecho su comunicado y han dicho que hay que seguir investigando. Todos los actores que intervinieron en aquello, todos. Porque fue una cosa muy complicada y no vamos a acusarnos unos a otros aquí. Yo ahora podría aquí hacer un alegato político contra quiénes son los que piden que la Iglesia pida, que piden ellos, que piden nosotros, pero esta es no nos parece bueno entrar en esta dialéctica que tiene un sesgo político de corto alcance. Relacionado con esto, ¿qué le parece la propuesta del PSOE de exhumar el cadáver de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos? No fue una decisión de la Iglesia hacer eso. Y quienes han tomado esa decisión la pueden revisar, no es una decisión de la Iglesia. Habrá que ver, es un partido que lo pide en un determinado momento, habrá que ver lo que es más conveniente. Ya que está usted aquí, de algún modo se despide de la portavocía, me gustaría preguntarle qué va a hacer usted a partir de ahora. Pues no lo sé muy exactamente. Mire, los obispos, sí sé lo que voy a hacer. Yo soy obispo auxiliar de Madrid desde hace 5 años y medio. Y
Ya hemos redistribuido el trabajo entre los 3 obispos auxiliares. El señor cardenal nos ha redistribuido el trabajo porque hemos estado en excedencia 2. Yo he estado casi en excedencia 5 años. Otro hermano, César Franco, ha estado con la Jornada Mundial de la Juventud también dedicado todo a eso. Y Madrid es una diócesis enorme, con una vitalidad eclesial tremenda. Fíjese usted, todos los años se bendicen en Madrid 2 nuevas parroquias. El señor cardenal, desde que está aquí, en 16 años, ha inaugurado más de 30 parroquias nuevas y iglesias para templos que están en bajos o en barracas o tal, muchos más. Y los paga la gente, los quiere la gente. Hay una gran vitalidad en la iglesia de Madrid y el trabajo para dedicarle a ella es muy gratificante. La gente nos dice en las parroquias, he visitado 130 parroquias en estos 30 años, 3 días cada una. ¿Por qué no vienen ustedes más? ¿Tenemos que hablar más? Pues me voy a dedicar al trabajo de obispo en la diócesis de Madrid. En este trabajo que ha hecho y que va a continuar haciendo, ¿usted ha experimentado dudas en el camino de la fe, como reconocía el mismo Papa Francisco? Digamos, una duda radical de ¿me voy a hacer ateo? No. No, porque me ha parecido siempre irracional. Me ha parecido irracional en el fondo. Ser ateo es una cuestión de fe, igual que ser creyente. Son cuestiones que no se pueden demostrar ninguna de las dos por los medios de la ciencia empírica. Hay que creer que todo es casual o creer que todo es racional y movido por el amor o movido por el destino. Usted elija. Entonces a mí me parece mucho mejor lo que dice la revelación cristiana. Es mejor que la razón de ser del mundo es el amor infinito de Dios, no el destino ciego de la materia. Entonces yo, hacerme ateo, no. Pero dudas sobre, por ejemplo, cuando estaba en el seminario, ¿me voy a ordenar o no? Hice una pausa para hacer la universidad, hice la carrera en la universidad antes de hacer teología, porque eran los años más difíciles en la iglesia, los años 70. Alguna duda tenía cómo, cuándo. Y luego, oiga, es que los santos, yo no soy santo. Quiero serlo. Pero tener dudas de fe no es incompatible con la santidad. Y los grandes santos, teniendo una duda de fe en el sentido de yo no veo a Dios, pero sé que está ahí, que me ama. Esto es una prueba del amor. Si yo estoy muy contento siempre y siempre tengo el consuelo de la fe y estoy alegre. Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, en sus escritos dice que ella vivió, siendo carmelita y una doctora de la Iglesia, vivió la fe del ateo. Ella pensaba que Dios la había abandonado, que no había Dios, y creyó con un amor puro. Es la purificación del amor. Por lo tanto, la noche oscura de la fe es para los santos. Yo no la he tenido tan clara. Señor Martínez, o tan oscura. Muchas gracias por estar hoy aquí en el debate. Hasta otra ocasión y mucha suerte a partir de ahora. Gracias a ustedes y también a usted. Pues antes de terminar, vamos a recuperar algunos de los momentos de esa entrevista que manteníamos al inicio del programa con Oriol Junqueras. Es irrelevante si yo seré o ocuparé un determinado cargo. Lo único que sí que es relevante y por tanto lo único que nos preocupa es que los ciudadanos puedan decidir y puedan expresar su opinión a través del ejercicio del derecho al voto. Los incumplimientos por parte de los gobiernos españoles, de todo signo, tanto los del PSOE como los del PP, pues tienen consecuencias muy negativas sobre nuestra ciudadanía y precisamente por esta razón hay tantos y tantos ciudadanos también, entre otras causas, que creen que la mejor opción es precisamente poder decidir su futuro y ser responsables de su propio futuro, tomar las riendas de su futuro en sus manos y disponer de unas instituciones que ellos decidan y que ellos voten. Y antes de terminar, recuperamos otros momentos de la entrevista que manteníamos ahora mismo con el señor Martínez Camino. Hay un proceso de secularización de la sociedad, incluso de secularización interna de muchos ámbitos de la vida de la Iglesia, al que los papas y el Papa Francisco quieren responder con la nueva evangelización, no solo en España, sino en el mundo, diríamos, europeo o occidental. Los cambios siempre son buenos. Cambio de papa, cambios de... Entonces está de acuerdo con el Papa cuando dice que es necesaria una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Por supuesto, yo estoy claro que todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el problema es los condicionamientos históricos que tenemos. La mujer, por supuesto, juega un papel importantísimo en la Iglesia, ya lo juega, pero tiene que jugarlo más según se vaya incorporando más a la vida social. Ahora sí, nos vamos ya. Gracias a todos por haber venido al debate y gracias a ustedes por seguirnos. Que descansen. Hasta la semana que viene.